A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Buenas noches para todos, les damos la bienvenida a un nuevo programa de SAT Informativo, el cual se transmite cada semana a esta misma hora gracias a la coordinación de SAT con Radio Universidad con el fin u objetivo de compartirles información actualizada y de interés en los temas de materia tributaria y aduanera, como también sobre las consultas y gestiones que pueden realizar en línea accediendo desde el portal de la SAT, agencia virtual y demás herramientas electrónicas implementadas y habilitadas para su uso desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Mi nombre es Brenda Palacios Marroquín y con el apoyo de nuestro intérprete en lengua de señas Arsenio Archila e invitados del programa, daremos inicio a este programa. Queremos compartirles que esta semana hemos decidido abordar un tema que ya se ha dado a conocer por medio de nuestros diferentes canales de comunicación anteriormente, pero que ha tenido mejoras. Me refiero al tema de proceso de pago del impuesto de timbres fiscales en tarifas específicas mediante la razón electrónica de pago, el cual tiene como objetivo explicarles a ustedes las mejoras de esta modalidad de pago de este impuesto, las ventajas y otros aspectos importantes que involucra este tema. Así que no dejen de sintonizarnos por medio de esta emisora 92.1 o de vernos y escucharnos desde nuestro canal oficial en YouTube de SAT Guatemala para poder conocer esta información que sin duda alguna los actualizará en los procesos actuales que brinda la SAT. Y para compartirnos y explicarnos esta información, hoy nos acompañan como invitados del programa los licenciados Mildred Castañeda y Álvaro Izaguirre, facilitadores del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente de la SAT. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a SAT Informativo. Muy buenas noches, estimada Brenda. Hola, Álvaro, Arsenio. Mucho gusto compartir con ustedes este espacio que nos brinda Radio Universidad, ¿verdad? Y por supuesto que también es un gusto compartir con los contribuyentes que están siguiendo la transmisión de este programa por medio de nuestro canal de YouTube. Agradezco mucho la invitación. Bueno, buenas noches, Brenda, también Mildred, estimada Arsenio, y a todas las personas que amablemente nos están sintonizando a través de Radio Universidad. Un saludo muy especial y también para quienes nos visualizan por medio de YouTube SAT Guatemala. Es un placer poder estar compartiendo acerca de este mecanismo denominado razón electrónica de pago, que ya tiene un año de estar vigente y que está a disposición de los contribuyentes, y va a ser de mucho gusto poder apoyarles y poder resolver las preguntas que puedan surgir acerca de esta modalidad. Buenas noches, entonces, bienvenidos a este espacio informativo. No dudo que la información que nos estarán compartiendo será de orientación para las personas que desconocen sobre esta modalidad de pago y obviamente sus mejoras. Bien, para entrar en contexto del tema es importante primero hacer énfasis en la manera que muchas consultas y gestiones con el paso de los años han ido evolucionando al punto de que hoy en día algunas de estas ya pueden realizarse en línea sin necesidad de asistir presencialmente a un punto de atención. Y obviamente el impuesto de timbres fiscales no se podía quedar atrás, por lo que la institución en su momento, con el compromiso de seguirle brindando al contribuyente herramientas que faciliten y agilicen el tiempo en sus gestiones tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, implementó este mecanismo para cumplir con el pago del impuesto de timbres fiscales en tarifas específicas, denominada razón electrónica de pago para el impuesto de timbres fiscales. Pero al igual que muchas otras herramientas, en la medida que ha ido evolucionando y que se implementó, pues también le han realizado mejoras que facilitan a los contribuyentes el pago de este impuesto, que es precisamente la información que conoceremos esta noche. Entonces, en el entendido que a esta modalidad se le han implementado mejoras, podrían ampliar la información y explicarles a nuestros oyentes qué es la razón electrónica y desde cuándo está disponible.
Claro que sí, Brenda. Fíjese que esta razón electrónica, como usted bien lo explicaba, es una herramienta o un mecanismo, también le podríamos decir, que la SAT en el ejercicio de las funciones que las mismas leyes le establecen, usted mencionaba que una de las atribuciones, ¿verdad?, que tiene la SAT es ir implementando herramientas para que los contribuyentes puedan cumplir más fácilmente, ¿verdad?, o más fácil sus obligaciones tributarias. Y en este caso crea la razón electrónica de pago del impuesto de timbres fiscales. Entonces, es ese mecanismo o herramienta que se viene a sumar a las muchas herramientas que ha creado la SAT, ¿verdad? Esta la podemos encontrar desde la agencia virtual. Recordemos que la agencia virtual es esa, digamos, una herramienta macro o grande, ¿verdad? Que dentro de ella hay distintas aplicaciones y herramientas para que el contribuyente pueda ir cumpliendo con las distintas obligaciones tributarias. Y en el caso de la razón electrónica también aparece en la agencia virtual. Entonces, si alguna de las personas que nos están escuchando todavía no tienen ese usuario, ¿verdad?, ese acceso a la agencia virtual, pues la invitación está para que lo genere, ya que así va a poder utilizar esta razón de la que estamos platicando hoy. Esta razón no es nueva, ¿verdad? Ya como usted lo mencionaba, ya habíamos platicado también de esta herramienta desde el año 2022, específicamente en septiembre es que existe esta herramienta, este mecanismo, ¿verdad? Y algo que es importante, creo, hacer notar a los contribuyentes, porque a veces cuando se escucha razón electrónica y se mezcla algo con timbres fiscales, algunos confunden y creen que viene a sustituir la estampita o el timbre físico que normalmente conocemos. Y en ese caso no hay que confundirnos, porque esta razón no está sustituyendo los timbres físicos, esos que vemos pegados en las hojas, sino que este es otro mecanismo, digamos, que la SAT está ofreciendo a los notarios contribuyentes que quieran pagar este impuesto en tarifas específicas para que hagan el pago en efectivo. Es decir, los timbres físicos sí van a seguir, digamos, funcionando, porque para que dejaran de existir se tendría que reformar la ley. Muchas gracias, licenciada. Nos queda claro entonces que esta herramienta no es nueva, ya que según lo que nos acaba de aclarar, tiene un año aproximadamente y es una manera fácil de poder pagar el impuesto de timbres cuando corresponda utilizando los medios tecnológicos. Pero cuando hablamos del impuesto de timbres fiscales, podemos observar que la ley regula los documentos que deben pagarlo y qué porcentaje o monto le corresponde pagar a cada uno. Por ejemplo, los contratos civiles y mercantiles, cuando una persona se gana la lotería o algún premio. El documento que soporta el pago de ese premio pues está grabado por ese impuesto, las legalizaciones de firmas, etcétera, ¿verdad? Por lo que también surge la duda. ¿Todo documento grabado por este impuesto se puede pagar por medio de esta razón? Bueno, una pregunta muy importante para poder continuar con esta información que vamos a trasladar en este programa de radio a los estimados radioescuchas. Y en efecto, no se puede pagar, aquí venía la pregunta, no es posible pagar todos los documentos que están afectos al impuesto de timbres fiscales mediante esta razón. Ya mencionábamos dentro del nombre de este mecanismo que es para las tarifas específicas que están establecidas en el artículo 5. Si bien es cierto, Brenda mencionaba sobre los contratos civiles y mercantiles, segundas ventas de bienes inmuebles o bien permutas, pago de dietas. Estos actos o contratos están grabados por una tarifa del 3%, que podríamos mencionar que es la tarifa general. Eso todavía no se puede pagar mediante esta razón electrónica de pago. Como mencionamos, es únicamente para los actos o contratos que están regulados en el artículo 5 de la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Es un nombre bastante grande de la ley, pero ahí se establece un listado prácticamente de los documentos que se pueden pagar, que están denominados como tarifas específicas. Vamos a poner algunos ejemplos: auténticas de firmas, que realizan muchas veces los notarios y tienen que adjuntar un timbre de 5 quetzales, un timbre fiscal. Eso se puede cubrir mediante esta razón electrónica de pago. Actas de
legalización notarial o de auténtica de documentos, poderes generales, los denominados mandatos, también se pueden cubrir esas tarifas mediante esta razón electrónica, patentes de invención, cubiertas de testamentos cerrados, una serie de documentos que están establecidos en el artículo 5, pero hay algunas excepciones. Tampoco todos los que están ahí se pueden cubrir por medio de esa razón electrónica. Por ejemplo, los títulos universitarios tienen su propio procedimiento para obtener una razón electrónica que se pega en el título universitario, tiene su propio formulario. También los libros de contabilidad o bien hojas movibles, también esas no se pueden gestionar por medio de la razón electrónica porque tienen su propio mecanismo de pago, y en este momento tampoco se pueden realizar el pago de las legalizaciones de firmas provenientes del extranjero, lo que se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque esa tiene una tarifa en dólares y todavía el sistema pues no permite hacer esa conversión. De ahí todos los que están en el artículo 5 pues pueden ser cubiertos por este mecanismo, Brenda. Gracias. En el entendido que por medio de esta modalidad de pago el contribuyente puede pagar el impuesto de timbres fiscales de manera pues más ágil y desde su agencia virtual, ¿podrían ahora compartirles dónde podrán encontrar esta opción de pago electrónico y cuál es el procedimiento que deberán seguir? Claro que sí, Brenda, con mucho gusto. Fíjense que yo quisiera hacer una comparación, que creo que hay algo con lo que estamos muy relacionados todos, y es con la recarga de saldo, por ejemplo, en la telefonía, o el prepago, ¿verdad? Como le llamamos, que para poder hacer una llamada primero tengo que recargar, ¿verdad? Tengo que comprar una recarga, ¿verdad? Anteriormente me acuerdo que habían unas tarjetas, ¿se acuerdan? Que uno raspaba. Lo mismo pasa con la razón. Aquí tenemos una billetera electrónica, ¿sí? Que esa la tenemos en la agencia virtual, pero esa billetera está vacía, ¿verdad? Por lo tanto, primero tendríamos que ir a acreditar o recargarle saldo para después ya poder generar la razón de pago. Entonces, en primer lugar, tendríamos que ver cuál es el procedimiento para recargar o acreditar el saldo a la billetera. Para eso tendríamos que irnos al portal de la SAT y ubicar Declaraguate, ¿verdad? Declaraguate, ahí donde encontramos todos los formularios para el pago de los distintos impuestos. Ahí pues tendríamos que elegir el formulario SAT 7130, ¿sí? Ya cuando nosotros ingresamos al formulario, ahí nos va a pedir que aclaremos quién es el que está realizando la gestión. Si es un notario, si es un contribuyente, ¿sí? Lo colocamos y luego ahí ya tenemos que ir a elegir qué es lo que vamos a pagar, qué es lo que nosotros vamos a recargar, que en este caso sería elegir la opción razón de pago, tarifa específica. Colocamos el monto que se quiere acreditar, que se quiere recargar a la billetera, se valida el formulario, se congela y se paga. Entonces ya ese saldo que pagamos lo vamos a poder nosotros visualizar como disponible en la billetera electrónica que les decía que se encuentra en la agencia virtual. Entonces allá con saldo podemos empezar a generar ese pago del impuesto por medio de esta razón. Entonces, ingresamos a la agencia virtual, nos ubicamos en la opción de servicios, ahí está la opción de razón electrónica de pago del impuesto de timbre. Entonces, ahí obviamente si no tenemos saldo no nos va a permitir empezar a realizar una gestión. Entonces, si tenemos saldo le tenemos que dar la opción ingresar. Ahí ya nos va a pedir que llenemos distintos campos como el NIT, ¿verdad? De la persona a la que se le va a generar esa razón, qué tipo de documento, que ya el licenciado Álvaro nos mencionaba cuáles documentos son los que se puede pagar por medio de esta razón. También nos pide que coloquemos cuál es el objeto del documento, la fecha, ¿verdad? Y el sistema, dependiendo qué documento seleccionemos, nos va a colocar cuál es la tarifa que le corresponde. Entonces ya una vez nosotros hayamos completado estos datos, que dependiendo qué documento sea el que elijamos, así van a ser los datos que nos va a pedir la herramienta, agregamos, ¿verdad? Como la línea o la razón que queremos generar, damos a aceptar, confirmar y luego ya podemos darle en la opción aquí, está resaltada así con azulito para poder consultar la razón que hemos generado previamente. Sin duda alguna, esta modalidad es ágil
porque le facilita al contribuyente realizar el pago de este impuesto de una manera tan práctica como la que nos acaba de explicar la licenciada Castañeda. Pero bueno, otro dato que también involucra el tema y que vale la pena explicarles a nuestros oyentes es: ¿cuál es el documento que se denomina razón electrónica? Bueno, al respecto, Brenda, es el documento emitido a través de agencia virtual, en el cual se establece que se ha cumplido con el pago del impuesto de timbres fiscales, en este caso de cualquiera de las tarifas específicas que se haya podido cubrir mediante este mecanismo, al aplicar precisamente cuál es el valor que corresponde a cada una de esas tarifas que se ha seleccionado y que está establecida en la ley de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Pero es importante hacer una aclaración. A veces el contribuyente carga el saldo, como mencionaba la licenciada Mildred, en la billetera electrónica mediante el formulario 7130, SAT 7130, e interpretan que el formulario es la razón de pago. Digamos, cargaron 100 quetzales, por ejemplo, en su billetera electrónica, e interpretan que esa es la razón. No, ese es únicamente el comprobante de que cargaron el saldo a su billetera electrónica. Para generar la razón electrónica de pago hay que ingresar a la agencia virtual del contribuyente y en el apartado de servicios buscar la opción razón electrónica de pago de timbres fiscales. Luego hay que llenar cada uno de los campos que ahí se establecen. Por ejemplo, el NID de la persona que está realizando el pago del impuesto, de qué documento se trata, al que le va a aplicar la tarifa específica, una breve descripción para individualizar el documento. Por ejemplo, si se trata de una legalización de firmas, pues hacer una breve descripción de qué firmas son las que se están legalizando. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Debemos de individualizar el pago que se está realizando. Y el sistema va a debitar de la billetera electrónica la tarifa específica que hayamos seleccionado. Entonces el contribuyente autoriza y confirma de que sí desea gestionar la razón electrónica de pago. Al confirmar, pues ya puede descargar e imprimir la razón y adjuntarla al documento. Y con eso lo puede llevar a la entidad en donde necesita que surta efectos el documento, tal como si le hubiera adherido los timbres fiscales, solo que aquí no le va a pegar timbre, sino que va a adjuntar un documento que se llama razón electrónica de pago y es totalmente válido. Pero para que el ciclo sea completo, el funcionario o empleado público que está en la ventanilla en donde la persona va a llevar ese documento tiene que verificar que en efecto se haya cubierto el impuesto y puede hacerlo de dos formas. Hay un código QR que aparece en la razón electrónica, lo puede escanear con su teléfono o algún dispositivo que tenga esa opción y ahí prácticamente le va a dar el único uso, porque tenemos que asegurarnos de que esta razón de pago no vaya a ser utilizada en otro documento y en otro documento. Tenemos que asegurarnos de que solo se pueda utilizar una vez. Entonces el funcionario hace esa verificación y ya a partir de ese momento esa razón electrónica de pago solo puede ser consultada con fines informativos. Puede volverse a verificar con el código QR, pero ya le va a aparecer ahí en qué fecha y qué hora fue que se realizó la verificación. Pero si la persona que va a verificar no quiere utilizar su teléfono, también lo puede hacer por medio del portal de SAT y desde ahí puede verificar la autenticidad de esa razón electrónica de pago para poder cumplir con lo que establece la ley del impuesto de timbres fiscales, Brenda. Muchas gracias, licenciada Izaguirre, por la aclaración en este aspecto importante que deberán de tomar en cuenta los contribuyentes que realicen esta modalidad de pago, ¿verdad? Otro dato que también quisiera aprovechar para que les aclararan a nuestros oyentes, más que todo porque muchas personas cuando se implementa una nueva modalidad de pago, les suele surgir la duda de quiénes pueden hacer uso determinado de alguna herramienta o modalidad. Entonces, en ese sentido, ¿este mecanismo está diseñado solamente para notarios o hay otras personas que lo pueden utilizar? Esa es una buena pregunta, Brenda, porque a veces el impuesto del timbre fiscal se suele, como le digo, relacionar mucho con notarios. Sin embargo, no solamente los notarios se consideran como que los obligados, digamos, a pagar esto, sino que el notario interviene en determinados contratos, hace determinados documentos que llevan están grabados con el impuesto.
Sin embargo, no solamente los notarios pueden usar esta herramienta, sino también todos los contribuyentes, porque le voy a poner un ejemplo. Hay personas que tienen algún tipo de oficina contable, ¿verdad? Y tiene sus clientes y de repente alguien le pide por ahí, mire, gestiónenme una nueva empresa, ¿verdad? Y esa patente, ya cuando se termina todo el proceso, esa que entrega el registro mercantil, lleva timbres. Entonces, definitivamente, si no es notario, no quiere decir que no lo va a poder pagar, sino que también esta persona que se dedica a realizar este tipo de gestiones puede pagar sin ningún problema el impuesto. Por lo tanto, sí hay que tener en cuenta que esta herramienta, si alguien quiere ingresar a la agencia virtual, ¿verdad? Y curiosear un poquito, se va a dar cuenta que le aparece su billetera electrónica disponible para ser recargada y para empezar a generar estas razones electrónicas de pago. Muchas gracias por la respuesta y orientación, pues como cada programa para nosotros es bien importante aprovechar el tiempo para abordar los aspectos pues más relevantes de determinado tema con el objetivo de informar al contribuyente sobre el correcto uso de las nuevas herramientas y modalidades de pago que brinda la SAT. Pero bueno, continuando con la entrevista y para ampliar más la información, ¿podrían explicarnos también, ¿es válido que el notario o el contribuyente pueda delegar el permiso para que alguien más pague el impuesto y emita la razón en su nombre? Muy buena pregunta, Brenda, y aprovecho la oportunidad para mencionarle a los estimados radioescuchas de que esa es una nueva funcionalidad que tiene el mecanismo razón electrónica de pago de timbres fiscales. Porque siempre le manifestamos al contribuyente que no comparta su contraseña, que si en algún momento alguien necesita hacer alguna de esas gestiones de agencia virtual, es mejor que le delegue un permiso para que la persona desde su propia agencia virtual pueda realizar la gestión para la cual lo autorizaron. Y en algún caso, el notario o contribuyente pues puede delegar a alguien para que gestione la razón electrónica de pago. Supongamos que sean bastantes razones, entonces puede delegarle a alguien más para que le pueda apoyar para gestionar más rápido esas gestiones. Pues, ese podría ser un ejemplo. Pero para eso ya la herramienta ya permite realizar esa función. Entonces viene el notario o contribuyente, ingresa a su agencia virtual, ingresa al menú de aplicaciones, ahí les va a aparecer una opción que se denomina administración de cuenta. Muy bien, aquí podemos ver que ya le va a aparecer esa opción y le va a aparecer administración de permisos en una de las opciones. Ahí tiene que pulsar el notario o contribuyente y asignar el permiso delegable. Ahí se le van a desplegar si desea agregar a un colaborador o eliminar alguno, porque a lo mejor ya lo había habilitado, pero también quiere ahora quitarle ese permiso, también lo puede hacer desde esa opción. Y van a digitar el NIT del colaborador a la persona que le van a encomendar esa función, y ahí le va a aparecer para qué función se le está autorizando, y le van a seleccionar que es para la razón electrónica de pago de timbres fiscales, tarifas específicas. Luego presionan aceptar y listo. Ya la persona desde su propia agencia virtual va a ingresar como colaborador y desde ahí va a poder emitir las razones electrónicas que se necesiten gestionar. Digamos, es una nueva modalidad y algo que viene a mejorar la herramienta. Esto no estaba disponible hace un año, pero ahora ya ha sido incorporado por parte de las mejoras, como parte de esas mejoras que tiene esta herramienta, Brenda. Gracias. Por otro lado, licenciados, no me dejarán mentir que para toda gestión o pago que realizamos ante la SAT como parte de nuestro cumplimiento tributario, es bien importante que guardemos un registro o control de cada operación que realizamos. En ese sentido, ¿cómo puede hacer el notario o el contribuyente para llevar el control del impuesto que ha pagado desde su agencia virtual mediante estas razones? Fíjese, Brenda, que esta es otra de las mejoras que se le ha incorporado a este mecanismo. Como bien lo decíamos, cuando una herramienta nace, ¿verdad? Ya es con el uso, con los comentarios, digamos, esos comentarios que nos hacen llegar los contribuyentes, es que uno ya puede como decir, bueno, hay que hacerle determinadas mejoras, y en el caso de este mecanismo no ha sido la excepción. Todo ha venido como que evolucionando. Y otra de las mejoras que se le incorpora es que ahora las personas pueden llevar ese control, generar reportes de esas razones que han elaborado, ¿sí? Entonces, aquí van a poder, o son 2 reportes los que se implementan como mejora, y ahí el contribuyente va a poder revisar, por ejemplo,
mes a mes, ¿verdad? Por mes, las razones que ha generado, ¿verdad? Puede llevar ese control. También va a poder visualizar dentro de estos reportes el NIT, a quién le generó esa razón, el nombre, también en qué mes y en qué año, ¿verdad? Se realizó, como para poder ir realizando un mejor control. Y es que tal vez para una persona que genera una razón al mes, tal vez no es necesario llevar tanto control, pero hay notarios sobre todo o contribuyentes que sí emiten bastantes razones, y entonces esto viene como que a facilitarles el que puedan llevar ese control de cómo están gastando esa billetera, ¿verdad? Cómo se ha dado uso a ese saldo que recargaron previamente. Ahí sí que creo que es una mejora que ayuda o facilita llevar ese control. Gracias, licenciados, por la orientación brindada hasta el momento respecto del proceso del pago del impuesto de timbres fiscales en tarifas específicas mediante esta razón electrónica de pago. Pero ya para ir concluyendo por el tiempo de entrevista, me gustaría que finalizaran aclarando la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían entonces las ventajas que nos ofrece esta modalidad? Bueno, son muchas las ventajas que podemos mencionar sobre esta gestión, pero fundamentalmente que es totalmente en línea. Está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. La información de esas razones electrónicas que se han emitido va a estar disponible para consultarlas desde agencia virtual. Eso pues también se traduce en ahorro de papel, ¿verdad? Porque podemos archivarlas electrónicamente. Esos comprobantes de pago los vamos a poder visualizar desde agencia virtual cada vez que necesitemos consultarlos. Así como les mencionábamos también sobre el saldo de la billetera electrónica, que es otra de las ventajas, ese saldo no vence. Si en algún momento al final del año le quedó ahí algún saldo al contribuyente, puede utilizarlo hasta agotarlo. Esa es una gran ventaja que tiene este mecanismo denominado razón electrónica de pago, Brenda. Licenciados, agradezco la información que hasta el momento nos estuvieron compartiendo, pero lamentablemente hemos llegado al tiempo límite del programa y no me gustaría despedir el mismo sin antes brindarles a ustedes la oportunidad que puedan despedirse de nuestros oyentes con algún comentario o recomendación final. Yo solamente reiterar el agradecimiento a usted, Brenda, por la invitación. También un gusto compartir siempre con el licenciado Álvaro y con Arsenia. Y estimados radioescuchas, ¿verdad? Y contribuyentes y el público que ha seguido la transmisión de este programa, espero que esta información que hoy les hemos brindado sea de utilidad para cada uno de ustedes y que puedan aprovechar estas mejoras que se le han incluido a este mecanismo que la SAT ha puesto a disposición para facilitarles el cumplimiento del pago del impuesto de timbres fiscales. Bueno, también un gusto haberles acompañado en este programa de SAT Informativo. Siempre recordándole a los estimados notarios y contribuyentes de que este es un mecanismo opcional que está ahí a disposición para poderlo utilizar con la finalidad de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo, específicamente para las tarifas específicas que están establecidas en el decreto 37-92. Un gusto haberles acompañado y un saludo muy especial a todos los oyentes de Radio Universidad. Gracias, licenciados Mildred Castañeda y Álvaro Izaguirre, por la información compartida respecto al tema de esta noche, el cual estuvo relacionado al proceso de pago de la razón electrónica en el impuesto de timbres fiscales. Esperamos que esta información sea de ayuda para los notarios y contribuyentes que necesitan realizar el pago de este impuesto, como también aprovecho a ustedes para agradecerles por su buena disposición al aceptar esta invitación y apoyarme en la conducción de esta noche. Espero en una futura oportunidad volver a contar con la presencia de ambos. Antes de despedirme, quiero recordarles rápidamente que no pueden perderse ningún episodio de nuestra quinta temporada de podcast publicados en nuestros canales oficiales de YouTube y Spotify, ya que estos temas están enfocados en darles a conocer o ampliar el conocimiento que tengan acerca de la importancia que tiene para el país cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube o, en el caso de Spotify, habilitar la campana de notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuestros futuros episodios. Ahora sí, finalizamos con este programa agradeciendo el apoyo brindado por Radio Universidad para llevar a cabo esta transmisión por medio de su emisora 92.1, como también agradecer la coordinación para la transmisión por medio de nuestro canal en YouTube de SAT Guatemala. Nos despedimos de ustedes, su servidora Brenda Palacios Marroquín y mi compañera e intérprete Arsenia Archila. Los esperamos la próxima semana con más información de
SAT Informativo. Que pasen una feliz noche y feliz fin de semana. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo viernes por este mismo horario. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.